Bienvenidos a este pequeño unboxing del Ozone Strike Pro, un teclado mecánico que es el primero, al menos que yo sepa, que tiene Cherry Blue de los Ozone. ¿Veis? Han sacado una remesa y esto no depende del fabricante, depende de Cherry, ¿no? De la empresa Cherry que hacen los switches. Y vamos a hacer el unboxing. Enfócate. Gracias. Vamos a hacer el unboxing y luego hablaré de todas las prestaciones que tiene un poco en profundidad para quien tenga dudas, pues intentar solventarlas lo mejor que podamos en esta comunidad tan maravillosa que tenemos en internet, que todos nos ayudamos entre todos. 50 millones de tecleos significa simplemente que nos va a durar un porrón de años. Normalmente son 5 millones los normales. Y lo bueno de los teclados mecánicos, para quien no lo sepa, es que el tecleo siempre es igual hasta el final de sus días. En cambio, los teclados de membrana, que yo tengo uno por ahí que tiene un año escaso, ya se nota qué teclas he pulsado más y qué teclas he pulsado menos, porque se hacen más chiclosas. Los teclados mecánicos son mejores en todo, siempre. No hay discusión en absolutamente nada. Este es el Cherry Blue, como ya he comentado. Y pese a que en la foto veáis que no tiene la ñ de España y no tenga la intro, esa característica de los teclados ISO, que se llaman así, está en español, ¿eh? Seguramente sí, vaya, no lo he abierto aún, porque tiene una cosilla de membrana. Y bueno, vamos a abrirlo, ¿vale? Sin más dilación ni dilatación. Simplemente tiene este precinto, venía así, os lo juro. Es decir, en fin, es igual, no hace falta más explicaciones. Vamos a abrirlo con cuidado sin cargarme el cartón, porque yo soy mucho de conservar las cajas. Hay que conservarlas. Si te pasa algo con la garantía, tienes dónde enviarlo. Está muy bien. Tiene 2 años de garantía este teclado, creo. Las teclas son retroiluminadas y he oído a algunas personas que dicen: ¡oh, qué suerte! Me ha tocado una tecla que falla, porque a veces fallan las teclas, la retroiluminación de las mismas. Aquí lo tenemos. Y dicen: qué suerte, me ha tocado en una tecla que no me molesta demasiado. No, y una mierda. Si a mí hay alguna tecla que no me funciona, de verdad lo voy a devolver entero el teclado. Yo he pagado lo mismo que los demás, así que yo merezco tener todas las teclas que tienen los demás iluminadas, ¿no? Vaya, esto es un poco enrevesado, ¿no? Señor de Ozone, esto es un poco complicado. Aquí tenemos las entradas de audio y salida, es decir, micrófono y altavoces, que los podemos conectar en nuestra torre o portátil y así conectarlo en nuestros cascos, porque vienen una entrada y son dorados para evitar el mínimo lag que pueda haber. La mejor conexión es la dorada, están bañados en oro, se supone. Aquí tenemos manual de instrucciones, supongo. Que miras, para pulsar la tecla A, pulsa la tecla A. Gracias. Oh, esto está muy bien, veréis. Los teclados mecánicos presumen de que duran una barbarie, ¿verdad? Pues qué menos que lo que ellos consideran que nos durarán menos, que son las gomillas de abajo, que a muchos se nos escapan. A mí no se me ha escapado nunca, pero tengo amigos que se les ha escapado y seguramente muchos de vosotros también se os han ido las gomillas de abajo del portátil o abajo del teclado, las antideslizantes. Pues nos dan unas cuantas de recambio por si pasase eso. Pegatina. Si la queréis poner, la ponéis. Si no, no la ponéis. Yo la tengo puesta en mi portátil por mi ratón, que también es de la misma marca. Un teclado, hay un nice que trae driver. Yo voy a ir a la página web, así que tampoco me sirve. Y aquí tenemos el manual de instrucciones, que me lo voy a leer en profundidad realmente para poderos informar bien de todo lo que hay y lo que deja de haber. ¿Veis? Hay información incluso de los switches. Cherry Blue. Cherry Blue. Vale, aquí tenemos el teclado y vamos a quitarle esta cosa protectora. Conservo aún el de la pantalla, imagínate si lo voy a conservar este también. Lo quitamos con delicadeza. Construido en aluminio. Super chachi pistachi. Y lo que más ganas tenía de hacer con este teclado, que ya veis lo que os digo de la tecla de intro y que tiene su ñ, que no se ve muy bien, pero bueno, es esto de aquí. Explicar qué prestaciones tiene este teclado mecánico frente a otros teclados mecánicos.
Para comenzar, concretar que se trata de un Cherry Blue. Estos están más orientados a escritura porque tienen un feedback a los 2 milímetros de su recorrido que nos indica que ya ha enviado la señal, por lo cual no es necesario pulsar la tecla hasta el fondo y de esa manera agiliza nuestra escritura. Como veis, aquí ya sé que yo he enviado la señal y ya está. Todo esto es lo que me ahorro de tecla para poder agilizar la escritura. Además tiene un tacto táctil bastante característico que a algunos puede gustarles más y a otros les gustaría menos. Este teclado cuenta con 6 macros. Teclas especializadas que reducen o aumentan los milisegundos, es decir, la latencia, y también una que puedes ajustar el polling rate desde los 125 Hz hasta los 1000 Hz. Yo lo tengo siempre todo al mínimo lag posible y la frecuencia de actualización más rápida posible. También tiene las teclas multimedia, típicas de todos los teclados, que no podían faltar. Una tecla denominada Gaming Mode, que cuando la activamos, inhabilita nuestra tecla de Windows. ¿Veis? A veces, mientras estamos jugando, le podemos dar a la tecla Windows por accidente y si estamos jugando online, no se nos perdona esa pausa y nos pueden matar y bueno. Cuenta con diversos tipos de retroiluminación. Accionando la tecla o zone y la de scroll normalmente, la de bloqueo de scroll, podemos cambiar esos tipos de retroiluminación. Ahora mismo está apagado. Podemos hacer una iluminación parpadente, es decir, parpadente digo, que no sirve para nada, absolutamente para nada, y a quien le guste bien y a quien no, pues puede cambiarlo, por suerte. Esto es un 30% de potencia de luz, según el manual de instrucciones, según Ozone. En el siguiente tenemos un 70% de esa iluminación. Cada tecla, recordamos, cada una de estas teclas tiene un LED debajo, no es una malla ni nada. Después aquí tenemos el 100% de luz, que quizás en la cámara no se aprecie, pero en directo se nota muchísimo. Y luego uno especial que simplemente nos activa las teclas que utilizamos más frecuentemente para jugar y si no queremos demasiada luz por la noche y queremos solo estas teclas, pues oye, una función bienvenida que es. Tiene un hub para enchufar un USB, 2 jacks, uno de micrófono y otro de auriculares, que en el cable que venía aquí ya venían incorporados, es decir, en la salida de este cable hay un USB, un jack de micrófono y un jack de audio, para que podamos conectarlos aquí y están bañados en oro para evitar el mínimo lag posible que podamos tener, mejorando la conectividad. Por eso están bañados en oro, vaya. Detrás, como peculiaridad, que yo nunca lo había visto, tiene la posibilidad de esconder el cable y hacerlo pasar por aquí para que nos salga por un lateral, por el otro o por el medio. Es tan fácil como colocarlo así y además tiene estas patillas típicas que tienen todos los teclados, pero con una cobertura de goma antideslizante que evita que el teclado se nos mueva. Y es bastante rígido, por suerte. Yo lo dejo así. Cuenta con reposamuñecas integrado y para algunos podrían opinar que es un poco pequeño. Vale, me gustaría explicar un poco de qué va el programa, el software que tiene. Tenemos aquí el control para poder asignar a cada tecla la tecla que queramos, como por ejemplo si queremos poner en la Q una A. Después, además tenemos varios perfiles que podemos crear por si, quién sabe, tenemos diversas necesidades o hay más de una sola persona utilizando este teclado. Esto es para configurar las macros, donde tú te pones aquí, pones una macro manager o lo que sea, pones el nombre de la macro y empiezas a grabar y tocas las teclas que tú quieres que sean esa macro. Puedes asignar hasta 6 y luego en propiedades avanzadas puedes ajustar la frecuencia de actualización. Yo lo pongo a 1000 Hz, es decir, a tope, que se actualice muy rápido para tener la mejor respuesta posible, y el tiempo de respuesta, es decir, el lag, la latencia,
sea de 1 milisegundo para así que tenga la mejor respuesta posible, vaya, la más rápida. También podemos ajustar la luz mediante el software, pero es más cómodo hacerlo con el teclado, porque el software no es que sea lo más estable del mundo, ya veréis. Me gustaría explicar por qué yo me he cambiado de este teclado, que funciona, o actualmente funciona, no es que esté roto ni nada, a un teclado mecánico. Las ventajas son diversas y me gustaría comentarlas por pasos. Primera ventaja de los teclados mecánicos frente a los teclados de membrana al uso, y es su durabilidad. Tienen 50 millones de tecleos, que eso podría traducirse a unos 20 años tranquilamente utilizándose. Hay quien dice que te morirás tú antes que tu teclado mecánico, así que ve con cuidado y trátalo bien, no vaya a ser que tengamos un disgusto. Y también la degradación de los mismos es diferente. Estos funcionan perfectamente desde el principio hasta el final de sus días. En cambio, las teclas de membrana, como que son unas gomillas, se desgastan, y estas, que son las que más utilizo, suenan diferente, por ejemplo, que estas, que apenas utilizo, porque estas están más desgastadas que estas. También en el tacto se nota más chicloso y la verdad es que es un poco desagradable, porque no hay ni tanto feedback y no se escribe muy bien, la verdad. Además de que hay que hundir la tecla hasta el fondo y, bueno, una serie de comodidades distintas que ya comentaremos más adelante. Pero, en fin, el resumen es la durabilidad. También comentar una cosa, y es que quitar una tecla de estas, pues puede sufrir bastante y te la puedes cargar. En cambio, quitar una tecla de los teclados mecánicos es tan sencillo como esto, además de que todos los switches tienen esta cruceta, por lo cual puedes enganchar cualquier tipo de tecla que te compres por separado y sustituir las mismas, por ejemplo, si están desgastadas, el color o lo que sea, o puedes quitarlas todas ellas y ahí limpiar el teclado en profundidad, que a todos nos gusta tener el teclado limpio, pero nos cuesta una barbaridad a veces. Y eso hace que a lo largo de su uso siempre esté al 100%, limpio, funcional y espectacularmente agradable al tacto. Como curiosidad te explicaré que a un amigo se le cayó el café entero aquí en el teclado y no se le rompió el teclado, simplemente lo elevó así, lo dejó chorrear el tiempo que fuese, lo lavó así por encima, que vaya patoso, pero dice que el teclado funcionaba perfectamente, o sea que mira, eso que nos ahorramos, ¿verdad? Segunda ventaja. ¿Recordáis aquellos momentos de felicidad con vuestros zapatos nuevos? Gritábamos, ¡estas corren mucho! Siendo tan inocentes percibíamos una gran verdad, verdad para muchos aún desconocida. Con una buena herramienta de trabajo, trabajamos más, mejor y más rápido. Esto también pasa con un buen teclado. Los teclados tienen una mejor respuesta de retorno de la tecla y no hace falta pulsar la tecla hasta el fondo para emitir la señal que estamos pulsando. En especial este Cherry Blue, que te avisa a los 2 milímetros de recorrido que no hace falta que presiones más. Aumentas considerablemente la velocidad de escritura con menor porcentaje de errores y además reduciendo considerablemente la fatiga tras largas horas escribiendo o jugando, o lo que eso no se lo antoje. La tercera ventaja de los teclados mecánicos es más bien una limitación de los teclados de membrana. Por su construcción, en ocasiones, cuando tú estabas jugando en un juego en primera persona, que tirabas hacia adelante, tirabas un poco hacia la izquierda para ir un poco en esa dirección, con sprint, y si además te daba por saltar, pues el teclado se colapsaba y no sabías muy bien qué hacías, no te saltaba, no te sprintaba y hacía un poco el loco. Con el teclado mecánico pasa que como que cada uno de estos de las teclas es un interruptor individualizado, podríamos pulsarlas todas las teclas a la vez que la reconocería. Por lo tanto, el poder jugar, moverte no frente sino en direcciones, saltar y sprintar a la vez o pulsar, vamos, en resumen, más de 4 teclas a la vez, es posible gracias a este teclado mecánico. Algunos teclados de membrana tienen más circuitos por aquí para evitar que esto pase. De hecho, los de membrana actualmente tienen un tope de 3 teclas, que no sé si es un mínimo o un máximo, para utilizar Windows en su máximo esplendor, que sería pulsando estas teclas de aquí, por ejemplo, los shortcuts, o así para cambiar de pantalla, diversos accesos rápidos.
Y ahora simplemente quiero enseñar aquello que no podía hacer pulsando 4 teclas a la vez con mi teclado de membrana, que era correr para allá y saltar. Estoy corriendo así de frente. Estoy corriendo así medio paralelo. ¿Veis? He utilizado más de 4 teclas a la vez. Y ya está. Eso ha sido todo. Para que veáis que es útil tener un teclado que al menos te acepte más de 3 teclas simultáneas. La última ventaja, y es la única que no puedo expresaros a través de un vídeo, es el feeling. Cuando tú pruebas un teclado mecánico, los teclados de membrana no te gustan tanto. Mola mucho la sensación que te proporciona. Realmente es muy agradable teclear en un teclado mecánico, además de que la fatiga es menor y el tacto no es tanto de goma, sino es diferente. Yo por suerte lo pude probar en un MediaMarkt, probé un Cherry Blue y me encantó el tacto que me proporcionaba este teclado. Si no lo has probado nunca, puedes tener la certeza de que la mayoría de la gente que se ha comprado un teclado mecánico normalmente no vuelve a uno de membrana, porque son mejores en todo y el tacto que nos proporciona es infinitamente mejor. Es algo que no se puede transmitir ni con un vídeo ni con palabras, tienes que probarlo tú mismo. Y por desgracia, si no puedes probarlo, aventúrate. Yo lo hice lo mismo con el teclado, no, con el ratón, que no sabía qué era tener un buen ratón y muchos me decían que no notaría la diferencia. Me aventuré leyendo un poco y me lo compré y no me arrepiento para nada y no volvería a un ratón más cutre, por ejemplo. Como conclusión, ¿merece la pena desembolsar lo que vale un teclado mecánico? Sí. ¿Cualquiera me vale? No. Mira guías más útiles que yo, porque la verdad es que lo que yo te pueda decir es poco. A mí me convenía un Blue porque escribo muchísimo y me encanta el retorno, me encanta el ruido y además para gaming no van nada mal, a pesar que algunos digan que es mejor el Red o el Black. A modo de resumen os diré que hay dos tipos, los lineales, Red, Black, orientados al gaming, los Black son muy duros, los Red no, y los táctiles que tienen un feedback táctil, que son los Blue y los Brown. El mecanismo del Blue es más ruidoso, pero el Brown tiene mejor retorno, que es algo que lo sitúa entre medio de los Red para gaming y los Blue para escritura. Están un poco en tierra de nadie y en tierra de todos. Esto está grabado con la webcam, que tiene un micrófono con una ganancia muy elevada, es decir, pilla todos los sonidos que puedan haber a su alrededor, bastante mal, por cierto, y quiero simplemente escribir un rato, cualquier chorrada, para que veáis cómo suena con un micro un poco exagerado. También quería explicar alguna cosa extra. Veréis, mientras yo iba buscando qué teclado sería el más adecuado para mí, decían que este no era adecuado para el gaming porque el pulsar repetidas veces muy rápido la misma tecla, este teclado no podía con ello y, por ejemplo, al escribir la abreviación de Estados Unidos, que sería 2 Es y 2 U's, pues dice que si se hacía muy rápido, el teclado detectaba esto. Eso es mentira, o al menos quizás antes sí que lo era, ¿verdad? Pero actualmente, al menos por mi experiencia, lo he intentado hacer lo más rápido que he podido y jamás me ha pasado tal cosa. Es que no puedo hacerlo. No puedo ser más rápido. Y ha respondido perfectamente a todo lo que escribo, vamos. Que puedes pulsar un montón de veces la tecla y ya perfecto. No sé quién puede necesitar más velocidad y le puede fallar esto, pero desde luego humano no es, humano normal. Así que si teníais miedo porque este teclado no fuese bueno para jugar,
quitaos todos esos miedos de encima porque es una delicia jugar con él. Os lo digo yo, que lo tengo aquí, coño. Como curiosidad final os contaré que esto es mi regalo de cumpleaños y que ahora debo meter en la caja el teclado a la espera del día del año en que nací. Os preguntaréis por qué lo tengo ya aquí. Y primero de todo es que estos teclados mecánicos vuelan. Este en concreto tiene una relación calidad-precio tan alta que enseguida se acaba el stock y tienes que esperarte meses literalmente. Estamos a 26 de noviembre y en septiembre me dijeron que quizás tenían alguno. Llevo esperando desde entonces a que haya un Cherry Blue de esta marca. Así que me lo compro, lo pruebo en profundidad, o hablo un poco de él para quien tenga sus dudas o lo que sea, y luego lo vuelvo a meter en la caja y a volver al teclado de membrana durante unos días, lo cual hará que mi cumpleaños sea un día aún más anhelado para mí. Así que lo cojo, lo pruebo, si funciona bien lo vuelvo a meter en la caja y así para el día de mi cumpleaños me ahorro sustos. ¿Y por qué no? Porque molan un puñado, mi memoria de ganas de probarlo.